Buenas noches, participantes. Muy contenta de que podamos reunirnos hoy nuevamente en este encuentro de su curso de asistente dental, en el cual vamos a continuar hablando de la unidad uno del módulo 4, que es asistencia al odontólogo en operación, en la que estamos trabajando los instrumentos dentales, los que utilizamos en el consultorio dental. Aparte de esto, vamos a continuar con la unidad número 2, donde vamos a hablar de los materiales dentales. Eh, si alguien se recuerda, tiene alguna idea de qué son los materiales dentales, o si se recuerda de qué hablamos en la clase pasada, por favor, levantar la mano. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Alguien que me diga. ¿Qué recuerdan, chicas, de la clase pasada? Alguien que me diga. ¿Nadie recuerda nada de la clase pasada? Yasiris, ¿qué recuerda de la clase pasada? Yasiris. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Me escuchan? Es que no he llegado a la casa, entonces no sé si el internet me sirve mucho. Sí, la escuchamos. Buenas. Ok, en la clase pasada estuvimos hablando de los materiales dentales, como son los materiales de reconstrucción, como la resina, la amalgama, que se usan para hacer las reconstrucciones dentales. También estuvimos hablando sobre los rayos X que se usan para el diagnóstico, para ver las estructuras circundantes del diente. A ver, ¿qué más? Yasiris, Yasiris. Sí. Eh, la clase pasada estuvimos hablando, fue de instrumental de dental que utilizamos en cada procedimiento que se hace en el consultorio dental. Hoy es que vamos a hablar sobre los materiales dentales. Stephanie tiene la mano levantada. Ok. Buenas noches, profe. Justamente usted me quitó la palabra. Eso mismo le iba a decir, que usted habló del instrumental, incluso usted no estaba especificando y definiendo cada uno de ellos. No habló del de la endodoncia, los instrumentales de endodoncia y de amalgama. Usted no estaba detallando cada uno de ellos. Gracias, Stephanie, por su aporte. Así mismo es, se estaba detallando cada instrumento que se utiliza para los diferentes procedimientos, ya sean para los instrumentos de diagnóstico, donde hablamos de espejos, pinza y explorador como instrumental básico en odontología. También hablábamos de lo instrumental de endodoncia y demás. Los instrumental también de profilaxis, todo eso que son procedimientos de rutina en la odontología. También hablamos de del instrumental de cirugía, y ya decíamos que algunos de esos instrumentos son incorporados desde el área médica, desde la medicina, y otros son específicos de la odontología. Hoy vamos a continuar hablando sobre el instrumental dental, y vamos a empezar hablando sobre los instrumentos para restauraciones directas. ¿Qué me ayuda con la lectura? Está muy bien ese proyecto. Onit, Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, díganos. Lea. Ok. Instrumento para restauraciones directas. Los instrumentos para restauraciones directas son herramientas utilizadas por los dentistas para realizar procedimientos de restauración dental en una sola cita. Estos instrumentos se utilizan para colocar materiales de restauraciones directas como amalgamas, resinas compuestas, ionómero de vidrio convencional y ionómero de vidrio modificado con resina. La turbina dental. La turbina dental forma parte de la familia de instrumentos rotatorios diseñados para eliminar caries, preparar cavidades, coronas, restaurar superficies dentales. A nivel general está compuesta por dos partes. Cabeza. En esta parte donde se ubica la fresa por medio de algún sistema de sujeción, esto dependerá del modelo de la turbina y la marca fabricante. En esta parte también encontramos el sistema de salida de agua o aire que ayuda a refrigerar. De esto te hablaremos un poco más adelante. Cuerpo. Desde este lugar sujetarás la herramienta que cuenta con una rugosidad que te ayudará a mantener el agarre. Sobre el extremo encontrarás un dispositivo para unir la turbina dental con la manguera del equipo dental que ayudarán a refrigerar por medio de agua y aire. Ese ahí, Eunice, Es- para que continúe leyendo. Déjeme explicar algo. Miren, las turbinas dentales son uno de los instrumentos rotatorios que se utilizan en odontología. Aquí podemos observar en la imagen que tiene, consta de dos partes, que es la cabeza, donde se coloca lo que es la fresa dental con la que vamos a trabajar, y el cuerpo. Esta parte de aquí abajo es la que se une a lo que son las mangueras de aire del consultorio para que ésta pueda funcionar. Continúe, Eunice. Espátula número 3. Las espátulas para composites son utilizadas en procedimientos de restauración dental con material de resina compuesta. Característica de las espátulas para composite o resina. Diseño. Las espátulas para composite o resina suelen tener un diseño especializado con una punta ancha y plana en un extremo y un mango en el otro. La punta ancha y plana es ideal para manipular y mezclar la resina compuesta y otros materiales dentales de forma precisa y homogénea. Material. Estas espátulas están hechas de materiales no metálicos como plásticos o resina para evitar cualquier interacción con los componentes de la resina compuesta y garantizar una mezcla óptima sin contaminación. Uso. Las espátulas para composites se utilizan para mezclar diferentes tonos y consistencias de resina compuesta con materiales de relleno y otros aditivos. El objetivo es lograr una mezcla homogénea y de calidad antes de su aplicación en el diente del paciente. Tamaño y forma. Vienen en diferentes tamaños y formas para adaptarse a las necesidades del procedimiento y permitir una manipulación cómoda y eficiente de la resina compuesta. Estas espátulas son esenciales en el proceso de restauración dental, dental con composite, ya que permiten a los profesionales dentales mezclar y manipular la resina de manera precisa antes de aplicarla en el diente del paciente. La correcta manipulación y mezcla de la resina compuesta asegura una restauración estética y funcional que se ajusta perfectamente a la anatomía del diente y satisface las necesidades del paciente. Continúe. Continúo. Sí. Bruñidores. Un bruñidor dental es un instrumento manual de precisión polivalente que se utiliza para pulir el esmalte de la superficie de los dientes. Tiene extremos suaves y redondeados que impiden que la biopelícula de la placa y la caries se adhieren a la superficie de la restauración. Los pulidos pueden ser de una o dos puntas. Las herramientas de un solo extremo se utilizan para el lado maxilar de una restauración, mientras que los bruñidores de doble
extremos se utilizan para el extremo distal de la restauración. Un bruñidor dental es una pieza esencial del equipo dental, una herramienta manual utilizada para los dentistas para pulir el esmalte de los dientes y para dar forma y contorno a los empastes. Debido a que se puede hacer de doble punta, es capaz de alcanzar los dientes posteriores sin dificultad. Sin embargo, un bruñidor de doble punta es más eficaz y útil para los empastes de cemento de ionómero de vidrio compuesto. Un bruñidor dental tiene un extremo esférico y otro angular. Se utilizan para alisar la amalgama, iniciar la anatomía oclusal y limpiar la punta. Algunos tipos se utilizan para fines específicos, como la remodelación de un diente para mejorar su aspecto. Por ejemplo, un bruñidor de punta de bola se utiliza para alisar la amalgama después de la condensación. Un bruñidor de cola de castor, por ejemplo, se utiliza para cerrar el margen entre un diente relleno de oro y una restauración revestida de metal. Un bruñidor en forma de bellota, por otro lado, se utiliza para dar forma a la anatomía oclusal en restauraciones posteriores. Pero hasta ahí, Onis, y quédese por ahí. Miren, los bruñidores y las espátulas número 3 son instrumentos que se utilizan para específicamente para moldear y para dar forma a lo que son los empastes, ya sean estos de amalgamas o de resina. Los bruñidores son utilizados más en el caso de las amalgamas y las espátulas 3 en el caso de las resinas. Son unos instrumentos de fácil manejo, tienen dos extremos en la mayoría de los casos, aunque pueden venir con un solo extremo. Son fáciles de reconocer para ustedes porque constan solamente de el mango y los dos extremos. Casi todos los el instrumental en odontología tiene un extremo que es la parte activa y el mango por donde se toma el instrumento. Ya en el caso de los instrumentos de cirugía, sí consta de tres partes, que es la parte pasiva, la parte activa y una parte que une a ambas. Entonces vamos a continuar con el porta amalgama, Eunice. Continúe Sí, leyendo. ok. El portaamalgama es un instrumento dental utilizado en odontología para manipular y transportar la amalgama dental, que es una mezcla de aleaciones en metales utilizados como material de restauración en restauraciones dentales. Características del portaamalgama. Diseño. El portaamalgama tiene un mango largo y delgado con una punta redondeada y cóncava en el extremo. La punta cóncava está diseñada para permitir que se cargue y transporte la amalgama dental. Material. Los portaamalgamas suelen estar hechos de acero inoxidable, lo que les proporciona durabilidad y facilidad para limpiar y desinfectar después de su uso. Espátula de Di- cemento. Sí, Perdón. sí, siga. ¿Puede continuar? Las espátulas de cemento dental son un instrumento utilizado en odontología para la mezcla de materiales de cementado. Su función es conseguir una buena consistencia de la mezcla. Son instrumentos esenciales para garantizar una mezcla precisa y una aplicación adecuada de los cementos en la cavidad oral. Talladores. Instrumento que por su forma triangular en la punta y una angulación diferente a cada extremo ayuda a definir los surcos y fosas durante la colocación de obturaciones de amalgama en dientes posteriores. Condensador de amalgama. El condensador tiene un doble extremo utilizado para compactar, condensar o empaquetar material en el interior de las cavidades dentales. Cucharilla de dentina. La cucharilla de dentina, también conocida como excavador de dentina o simplemente excavador, es un instrumento dental utilizado para la eliminación y preparación de dentina cariada durante procedimientos restaurativos, como la colocación de empastes o amalgamas. No lee esa parte. Ujú.
Lea este último párrafo. La cucharilla de dentina es una herramienta esencial en la odontología restaurativa, ya que permite a los dentistas realizar procedimientos precisos y efectivos para eliminar el tejido cariado y preparar adecuadamente las cavidades dentales antes de colocar los materiales de restauración. Es importante mantener la cucharilla de dentina en buenas condiciones, esterilizándola adecuadamente después de cada uso y verificando su estado para asegurar un rendimiento óptimo en cada procedimiento. Déjalo hasta ahí y quédese por ahí. Sí, miren, los talladores también son, como su nombre lo indica, son instrumentos que van a ayudar a dar forma a lo que son los empastes dentales. Son muy utilizados en el caso de las amalgamas. El porta amalgama va a permitir llevar la amalgama del recipiente en que esté a la boca del paciente. También podemos ver que los condensadores de amalgama van a permitir empaquetar la amalgama para que no queden espacios libres en la restauración. Ya la cucharilla de dentina también es utilizada en el caso de los instrumentos de endodoncia. Eh, Esta es utilizada para remover a toda aquella dentina cariada que puede tener el paciente si la dentina está blanda, porque si no está blanda, entonces hay que eliminarla con la turbina. Vamos a continuar con los instrumentos para tomar y llenar impresiones dentales. Ok. La toma de impresión dental es un procedimiento que se utiliza para crear una réplica de la boca del paciente de la manera más fiable y exacta posible. Cubetas dentales. Una cubeta de impresión es un recipiente fabricado especialmente para la realización de tomas de impresión dentales, por lo que consta de un cuerpo para contener los diferentes materiales de impresión existentes que tendrán una forma adecuada, adaptada a la anatomía bucal, variando según sea para la arcada superior o inferior. También consta de un mango que le permitirá al odontólogo o higienista dental sujetar dicha cubeta para llevarla a la boca del paciente, por lo que este mango no debe interferir en la funcionalidad de la cubeta de impresión. Existen en distintos tamaños y de diferentes materiales, metal, plástico o teflón. Las cubetas de plástico siempre presentan orificios para que se adhiera mejor el material de impresión al introducirse en ellos. Los requisitos de una cubeta prefabricada: fácil limpieza y esterilización, fácil adaptación a la anatomía del paciente. Déjalo La hasta ahí. copa de... Ah, perdón. Déjeme explicar algo aquí. Las cubetas dentales, no sé si ustedes lo han visto, son el instrumento el instrumento adecuado para la toma de impresiones. Hay de diferentes tipos, plásticas que vemos aquí, que tienen orificios, como dice en la literatura, para permitir que el material de impresión se adhiera a la misma. También las tenemos aquí de metal. Estas que no vemos que no tienen orificios, estas son para pacientes edéntulos, es decir, pacientes que no tienen dientes. Debe de ser de fácil esterilización y limpieza. Por ejemplo, estas no se pueden esterilizar porque son de plástico y al entrar en contacto con el calor del esterilizador, estas se van a derretir, pero sí se pueden lavar y desinfectar. En el caso de estas, sí ya se pueden esterilizar en un autoclave. Continúe, Eunice. Ok. Las copas de... Ujú. Copa de goma para mezclar alginato y yeso. La taza de goma para alginato es un accesorio utilizado en odontología para la preparación y mezclado del alginato durante la toma de impresión dentales. Está fabricado en un material de goma flexible y resistente con una forma que facilite el mezclado y evita derrames. Su uso contribuye a obtener una mezcla homogénea de alginato y agua, garantizando la calidad de las impresiones dentales. Taza de alginato, que facilita la manipulación del producto al ser semirrígida y Semirrígido. flexible. Semi- Ujú.
Sí, continúa. consiguiendo eliminar más fácilmente las burbujas para impresiones con alta precisión de detalles. Continúa. Espátula de yeso. Es una herramienta utilizada para aplicar yeso o escayola en superficies. Puede ser de diferentes tamaños y formas y se utiliza para alisar y nivelar la superficie del yeso o la escayola. También se puede utilizar para aplicar yeso en áreas difíciles de alcanzar. Espátula de alginato. La espátula para alginato es un instrumento dental utilizado específicamente para mezclar alginato, que es un material de impresión utilizado para obtener moldes de las estructuras orales como los dientes y las encías. Esta espátula es un elemento esencial en el proceso de toma de impresiones dentales, ya que permite mezclar el alginato con agua en la proporción adecuada hasta lograr una consistencia homogénea y libre de grumos. La Homogénea. espátula homogénea. La espátula para alginato tiene una forma plana y ancha en un extremo y un mango en el otro. El extremo ancho se utiliza para mezclar y manipular el alginato, mientras que el mango permite al profesional dental sujetar y maniobrar la espátula con comodidad. Deme un segundito, déjeme explicar algo. Aquí vemos las copas de goma, aquí es que se va a vertir el alginato, que es el polvo, y se va a mezclar con el agua con esta espátula, que es la de alginato. Esa es la espátula de yeso, vemos que está fabricada en otro material que es un poco más resistente. Esto porque el yeso tiende a ser, en la consistencia, tiende a endurecer más rápido, entonces tiene una consistencia más fuerte. Esto, por eso, este tipo de material. Las copas de goma vienen rígidas, que este es un material más fuerte, y semirrígidas como esta. Entonces, estos materiales, en conjunto con las copas de goma, con las cubetas dental, perdón, son las que se van a utilizar para la toma de impresiones y también para su llenado. Vamos a continuar entonces con los instrumentos para restauraciones indirectas. Sigo Y yo. se lea. Ujú, sí, claro. Usted es la elegida esta noche. Ay, ya veo. Ujú. Los instrumentos necesarios para las restauraciones indirectas pueden variar según el tipo de restauración y el material utilizado. Los instrumentos necesarios para la preparación de la cavidad influyen fresas de diamante, fresas de carburo, fresas de pulidos, punta de diamantes, puntas de carburo, puntas de pulido, entre otros. Preparación de cavidades. Principalmente para la eliminación de caries de manera rápida y segura, garantizando el relleno posterior de soporte permanente mediante una formación precisa. Para este procedimiento se utilizan las formas de fresas dentales de bola y fresas dentales cilíndricas con punta recta y redondeada. Preparación de coronas. Este tratamiento requiere de un ajuste óptimo de los materiales del cuerpo y de los ajenos a él, proporcionando a la corona gran durabilidad y firmeza. Las fresas dentales cilíndricas y las que tienen forma de lanza son las que destacan en este proceso. Preparación por obturación e incrustación de inlay y onlay. En este caso, es imprescindible la más alta precisión en todos los pasos del proceso. El tipo de fresa utilizado en esta ocasión serán cilíndricas y las fresas dentales cónicas. Instrumentos para adaptar prótesis removibles. Fresones dentales. Utilizados para el desgaste, recorte y ajuste de modelos de yeso, y prótesis parcial removible de acrílico o cerámica. Mechero de gas o de buce. Es un instrumento de laboratorio capaz de suministrar una fuente de calor de manera eficaz y segura mediante una llama, la cual es un producto de la combustión de un gas que suele ser metano o una mezcla de propano y butano. Este instrumento por sí mismo es sinónimo de ciencia y química. Este Continúe aquí quemador, abajo. ok, Continúe aquí. mechero o quemador de alcohol.
Es un instrumento que se utiliza para generar una llama que permite el calentamiento o la generación de luz. Está compuesto por un contenedor que contiene alcohol, una tapa que permite sellar el contenedor correctamente, una mesa que tiene contacto directo con el alcohol y lo absorbe para hacer la llama que va a calentar a otros compuestos, y el alcohol, que es el combustible y tiene la capacidad inflamable y le permite a la llama mantenerse viva durante el tiempo que sea necesario. Espátula de cera. Es una herramienta utilizada en odontología y otros campos para mezclar y aplicar cera. Es un instrumento de uso común en los diferentes procedimientos dentales y se utiliza para extender sustancias, mezcla materiales de obturación como silicona, cemento, entre otros. Adicional a esto, permite separar matrices, tomar materiales en pequeñas proporciones y colocar hilos de retracción. Espátula de modelino. Es una herramienta dental utilizada para tallar cera o godiva. Tiene un doble extremo y está diseñada para dar forma a la cera de manera precisa. En un extremo tiene terminación en punta, mientras en el otro su terminación es semi-recta. Alicates. Los alicates para prótesis dentales son herramientas esenciales en las prácticas odontológicas. Estos alicates se utilizan para cortar, doblar y dar forma a los alambres y otros materiales utilizados en la fabricación de prótesis dentales. Los alicates para ortodoncia también se pueden utilizar para este propósito. Los alicates son un instrumento utilizado en odontología para multitud de tratamientos como para cortar alambres y espigas, doblar ganchos, etc. Lo hay de multitud de tipos dependiendo de la función que vayan a realizar y para cortar materiales como el yeso y con diversos tipos de puntos. Está bien, gracias, Onice. Miren, Siempre. eh, el instrumental para restauraciones indirectas son aquellas que no se van a realizar en el consultorio dental, que no se le va a hacer en una sola cita, simplemente en la cita se va a hacer las preparaciones necesarias. Cuando nos referimos a restauraciones indirectas, hablamos de coronas y puentes, también de incrustaciones. Entonces, sabemos que debemos de enviarla al laboratorio. Precisamente para esto se utilizan las fresas dentales, que es el material de elección, para poder crear el ambiente necesario para la colocación de las prótesis fijas, puentes, coronas e incrustaciones. También tenemos el instrumental para adaptar prótesis removibles. Sabemos que es también un tipo eh, de procedimiento, trabajo odontológico, protésico que se envía al laboratorio. Pero debemos de darle forma en consultorio dental. Es para esto que utilizamos espátula de cera para cuando nos envían modelos del laboratorio. También usamos alicates, que lo más utilizado son los de ortodoncia, para si hay que doblar algún tipo de alambre, cuando estamos ajustando lo que es una prótesis facial removible. También los fresones para rebajar acrílico, o también el caso de los Valplas, de este material. Entonces, esto es todo lo que se contempla en base a lo que es el instrumental en odontología. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o algún aporte, es el momento. ¿Alguien tiene pregunta en base a este tema? Bien. Dígame. Buenas noches, doctoras y chicas. Doctora, yo quería que aclarar déjame cómo fue que lo mencionaron. Cuando hablamos del condensador, estamos hablando del empacador de amalgama. Sí, es lo mismo. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene alguna pregunta?
¿Nadie tiene más dudas en base al tema o algún aporte? Pues si nadie tiene ningún aporte en base al tema, entiendo que todo está claro, ¿verdad? Excelente. Pues vamos a iniciar con con esta unidad, la unidad número 2 de este módulo de asistencia al odontólogo en operación, donde vamos a tratar los materiales dentales que vemos a diario en la consulta dental. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tiene algún conocimiento en base a este tema de materiales dentales? ¿Qué han escuchado en base a este tema? ¿Cuáles materiales conocen? ¿Qué han visto? Hábleme un poco. Ok, ya que nadie se anima. Los materiales son los que permiten o facilitan al operador llevar un resultado a un paciente, por así decirlo con mi propia palabra. Por ejemplo, en una limpieza utilizamos como es la pasta profiláctica, puede ser flúor, también están las copitas de gomas o el cepillo profiláctico, entre otros. A ver si sale. Muy bien, Onis. ¿Alguien más? Marcia, ¿qué me puede decir de los materiales dentales? Marcia, ¿qué ha escuchado? Ariela, vi que levantó la mano. Buenas noches, fue por error, pero voy a aprovechar para decir que entre los materiales dentales también están lo que son del área de prótesis, que son como el alginato, las lo que utilizamos los fresones para pulido, que son desechables, las copas de goma, entre otras cosas. Y disculpen que es que voy en el carro. Ok, gracias, Ariela. Sí, pues vamos a iniciar. ¿Quién va a sustituir a Onice leyendo? Por favor. Alguien que me ayude con esta parte. Ingrid. Onice, Sí, usted aquí lo hizo estoy. muy bien. Pero, pero vamos a darle chance a los demás. Ingrid, puede empezar. Ok. Materiales dentales son sustancias que se emplean con la finalidad de modificar, prevenir, diagnosticar, aliviar o curar estados patológicos en el paciente, además de restaurar la capacidad funcional, estética y psíquica. Características generales de los materiales dentales. Son fáciles de llevar a la cavidad bucal, resistentes a los impactos masticatorios, resistentes a los cambios térmicos y al pH bucal, no son irritables para los tejidos blandos ni la pulpa dentaria, no son tóxicos, son estéticos, son adaptables a las paredes dentales, son comprensivos, Continúe, Ingrid. elasticidad proporcional. Continúe, Ingrid, con la clasificación. Ingrid, continúe con la clasificación.
Ingrid, no la Sí, podemos aquí escuchar. estoy. ¿No se escucha? No la pode- Ahora la escuchamos, sí. Hola, ¿no se escucha? Ahora la escuchamos. Ah, ok. Parece el internet. Déjeme ver que la imagen no se ve. El internet parece ya que tiene problemas. Ok. Ok, ahora sí. Clasificación de los materiales dentales. Atendiendo a su estado, atendiendo a su duración, atendiendo a la forma de llevarlo a la actividad bucal. Teniendo su estado. Sólidos cristalinos. Tienen simetría molecular. Ejemplo, porcelana. Continúe, Ingrid. Ingrid tiene el micrófono apagado. ¿Alguien quiere ayudarle a Ingrid, por favor? Sheila. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Atendiendo a su estado sólido cristalino, tienen simetría molecular, ejemplo, porcelana. Sólido, no tienen simetría molecular, por ejemplo, el alginato y la silicona. Y líquido, el ejemplo, barniz copal, que son los sellantes de fosas y fisuras. Atendiendo a su duración, temporales y permanentes. En las temporales está lo que es el óxido de zinc, eugenol, que es el cemento de policarboxilato. En los permanentes, ejemplo, amalgama y resina compuesta. Atendiendo a la forma de llevarlo a la cavidad, están los plásticos, adhesivos y compactos. Los plásticos son aquellos que se preparan y llegan blandos a la cavidad bucal, endureciendo en la misma. Por ejemplo, el óxido de zinc con el eugenol, resinas y amalgama. Los adhesivos se llevan a la boca en forma de lámina por capa, ejemplo, oros cohesivos. Los compactos se encuentran en forma sólida y se llevan así a la cavidad. Por ejemplo, oro, porcelana, que son las incrustaciones. Sí, La déjalo ahí, manipulación. déjalo ahí. Déjalo ahí, Sheila, y quédese por ahí Okay. para que continúe leyendo. Sí, miren, los materiales dentales son todas aquellas sustancias que podemos emplear para devolverle lo que es la estética y funcionabilidad del paciente y curar las patologías que esto muestran cuando asisten a las consultas dentales. Estos van a tener una serie de características que son necesarias para su uso en la cavidad oral, como por ejemplo, que no sean tóxicos, que sean estéticos, que no irriten a lo que sean los tejidos blandos ni la pulpa dental y que sean de fácil mezclado y que tengan que tenga una resistencia a los impactos masticatorios. Se van a clasificar de acuerdo a cómo a su estado, ya sea sólido, líquido o también en estado cristalino, a su duración, ya sean temporales o permanentes, y a la forma de llevarlo a la cavidad oral, como dijo su compañera en la lectura, que sean plásticos, adhesivos y compactos. Todo esto debemos de conocerlo, ya que eh, es lo que vamos a ver en el día a día en la consulta dental, porque ustedes más que nadie, más que nadie como asistentes dentales tienen que conocer los materiales dentales. Materiales e instrumental tiene que ser el fuerte de ustedes en la consulta dental para que de esta forma puedan brindar una asistencia adecuada al odontólogo. Vamos a continuar con la manipulación de estos materiales. Continúe, Sheila. Ahora sí. Manipulación de materiales dentales. Las reglas generales, el higienista dental debe conocer la composición, aplicación, propiedades físicas y técnica de manipulación de los materiales dentales. Con base a estos conocimientos,
Deben seguirse algunas reglas generales para asegurar el éxito en la manipulación y la aplicación de materiales dentales. Seguir las instrucciones del fabricante, es importante leer y seguir instrucciones indicadas. También se deben comprenderse porque cada paso se realiza de tal manera. Deben existir copias de las hojas de instrucciones para cada material y se recomienda que se guarde en un archivo. De esta manera, si se extravían las indicaciones, se podría disponer fácilmente de una copia. Cuando se compra un material nuevo, es práctico y útil ensayar con el material antes de usarlo clínicamente. Tiempo de mezclado y de duración. Utilizar un reloj de cronómetro para tomar el tiempo exacto de grabado, mezclado y endurecimiento. La boca es un medio tibio, por tanto, los materiales endurecen más rápido en la boca que en la cucharilla. La excepción a estas reglas son los materiales que endurecen al enfriarse, materiales fotocurables y para impresiones. La humedad de la boca también acelera el endurecimiento de los materiales. Dispensado de los materiales. Se debe dispensar los materiales correctamente tal como se indica en las instrucciones. Se deben dispensar las pastas a longitudes iguales y no a volumen igual. Es importante dispensar gotas consistentes. La proporción de polvo líquido es una determinante importante de las propiedades del material a trabajar. Los polvos se deben esponjar solo si es recomendado por el fabricante y se dejan caer en el recipiente de forma periódica para esponjarlo. No es necesario esponjar el alginato para cada toma de impresión. Mezclado. El mezclado de los materiales dentales debe ser vigoroso. La velocidad de endurecimiento de algunos materiales se acelera debido a la técnica de mezclado utilizada. Cuando se mezclan cementos, deben incorporarse el polvo al líquido y no a la inversa. Después de mezclar el alginato, el brazo quedará cansado. Materiales fotocurables. Se recomienda mantener el mismo espacio entre los tejidos orales y la lámpara polimerizada. Los materiales fotocurables comenzarán su polimerización a la temperatura ambiente del consultorio. Estos materiales deben cubrirse si no se utilizan de inmediato. Contaminación. La contaminación de los materiales ocasionada por los fluidos orales no es buena para los materiales. Es importante mantener limpios los dientes y en ocasiones secarlo bien antes de aplicar el material adhesivo. Déjame explicar algo, Sheila, quédese por ahí. Miren, sí, hay ciertas reglas para la utilización de los materiales dentales, que es bueno conocerlas, como por ejemplo, seguir las instrucciones del fabricante en cada material dental que se vende en los depósitos dentales. eh, el fabricante hace una literatura, una posología, explicando lo que es el material y también la forma correcta de utilizarlos. Es importante leerla, también guardarlas, las instrucciones, por si acaso se nos olvida, tenerlas ahí. Es importante saber el tiempo de mezclado que debe de tener cada material y también el tiempo de endurecimiento. También es importante eh, saber cómo dispensar los materiales para no malgastarlos, porque hay materiales que vienen, por ejemplo, en el caso de algunos ionómeros o algunos tipos de cemento, vienen polvo y líquido. Entonces, si lo dispensamos de manera incorrecta, entonces se va a terminar uno antes que el otro y hay que desecharlos si no se utilizan como deben de hacerse. También el tiempo de mezclado. Es importante saber que cuando mezclamos alginato o ese tipo de cementos debe tener
Un mezclado vigoroso. Cuando dice vigoroso es que no debemos de parar, mezclarlo rápido, rápido, porque esto se pueden secar y se pueden dañar. Sabemos que la boca es un medio tibio en el cual algunos materiales van a endurecer de forma más rápida, a menos que no sea el alginato, que puede endurecerse fuera de la boca fácilmente. También las resinas pasa lo mismo. Vamos a continuar, Sheila, con lo que son las amalgamas. Las amalgamas. La amalgama de plata es un tipo de empaste que se ha utilizado durante muchos años para el tratamiento de la carie dental. El empaste de amalgama está compuesto en un 52% de mercurio y un 48% restante los componen plata, cobre, estaño y zinc. ¿Por qué se usa mercurio en la amalgama? El elevado porcentaje de mercurio y plata que contiene la amalgama consigue que este tipo de empaste sea más moldeable y además endurece rápidamente, soportando las fuerzas que ejercen al morder y al masticar. Ventaja y desventaja de la amalgama. La principal ventaja de la amalgama es que ofrecen una mayor durabilidad. Los empastes de composites filtran con mayor facilidad y se tiñen o amarillentan. En cuanto a las desventajas de la amalgama, resulta ser la amalgama mucho menos estética, sobre todo en dientes anteriores. Además, se está dejando de utilizar por el posible acumulado de mercurio en el cuerpo. Al tener empastes de este tipo, es algo que se está estudiando y del momento las conclusiones apuntan a que hay niveles muy bajos, no causa efectos indeseables. Preparación. Las amalgamas dentales se comercializan en distintas formas. En un formato típico, una amalgama dental se encuentra en una cápsula predosificada que contiene 400 miligramos de polvo. Alicia, no me mueva la cama. De aleación y 350 a 420 miligramos de mercurio metálico. Ambos materiales se encuentran separados en el interior de la cápsula. Cuando se presiona, entran a su contacto y mediante una máquina llamada amalgador, que produce una vibración rápida y uniforme. Se mezcla este proceso y se le conoce como amalgamación. Resina. La resina dental también se conoce como resina dental compuesta o compósito. Es un material sintético que se emplea principalmente para restaurar la estructura de los dientes, así como para su modelación. Los dentistas la emplean en caso de daños generados por caries dentales, fracturas, lesiones o grietas. Pero también cuando la forma o dimensión del diente debe modificarse para que éste sea mucho más estético y funcional. Es decir, las resinas compuestas se usan en tratamientos estéticos como material de relleno o obturación. La resina es el material de obturación más usado para llevar a la cavidad creada por caries, aunque también se emplean para sellar surcos muy profundos en los molares y evitar la acumulación de bacterias en esto. Ventaja y desventaja de la resina dental. Los profesionales en odontología emplean resina compuesta en muchos de sus tratamientos. Esto se debe a que poseen múltiples beneficios. Entre ellos destacan respeta la estética dental, que es el compósito, posee un color y textura muy similar a las piezas dentales naturales. Esto hace que se disimule y sea casi imperceptible. Buena capacidad de adhesión, que esto es debido a la característica de su componente. La resina se adhiere mejor a los dientes que en otros materiales. No depende
componentes dañinos ante el desarrollo de las resinas dentales. Se emplean en materiales de obturación que tenían algunos metales como el mercurio. Esto es con la acción de la saliva y la masticación se desgastan y desprendían partículas que resultan tóxicas para el paciente. Por el contrario, la resina es biocompatible con el organismo. Es fácil de usar. La resina resulta un compuesto muy práctico y fácil de usar para los dientes, ya que no requiere el uso de herramientas complicadas para su aplicación. Tiene buena resistencia, que la resina compuesta es un material con una gran resistencia al desgaste, la fractura y la tensión. Esto hace que pueda, Esto hace que pueda cumplir su función sin problema durante muchos años. Es apropiada para todo tipo de personas. La resina es un tratamiento de odontología para niños, jóvenes y adultos. No podemos decir que el uso de resina dental tiene desventaja, pero sí que es necesario tomar en cuenta una serie de factores como humedad del área o pieza dental para que el material adhiera correctamente. Además, el esmalte o la dentina deben de acondicionarse ante la aplicación de la resina. Es muy rara ocasiones los rellenos o reconstrucciones con resina pueden ocasionar sensibilidad, pero existe una pequeña probabilidad de esta que debe desaparecer a los pocos días después de la culminación del tratamiento. Doctora, baje para que alguien me ayude porque estoy recién parida, entonces me siento un chin Ay, cansada. Dios mío, Sheila, sí, Sheila, gracias. Verdad que se me olvidaba. Sí, muchas gracias por su No se aporte. preocupe. A pesar de todo, usted está activa. Se lo agradezco. ¿Alguien más que le pueda ayudar a continuar con la lectura? Miris. ¿Cuánto tiempo dura la resina en los dientes? La resina puede durar entre 5 y 7 años en los dientes, pero este tiempo puede variar dependiendo de los cuidados que les des, de tus hábitos alimenticios, si presentas brucismo, entre otros aspectos. Resinas según el mecanismo de polimerización. Resinas autocurables o autopolimerizables, cuya polimerización es por activación o reacción química. Estas resinas constan de dos partes: la base, que tiene un iniciador, el peróxido de benzoilo; el catalizador, que tiene el activador, la amina terciaria. Resinas fotocurables o fotopolimerizables, cuya polimerización se realiza por medio de una luz halógena. Las fotocurables se presentan en una sola pasta en la que ya están incluidos el fotoiniciador, que en este caso es una camforquinona, el activador, que es la amina terciaria. Hasta ahí, Amiris, y quédese por ahí para que continúe leyendo más luego. Mire, las amalgamas y las resinas son los materiales de elección para la obturación de las cavidades. Esta ya después de que hayan sido tratadas las caries, que haya sido eliminada la caries dental. La amalgama era el material de obturación por elección, de primera elección, hace muchos años atrás, pero ya ha sido sustituida por la resina. ¿Esto por qué? Porque la amalgama, aunque es un material eh, que tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Aquí podemos ver la imagen de lo que es la amalgama. Esta tiene como desventaja que eh, no es estética, que no se puede utilizar en lo que son los dientes anteriores y también que según estudios
tiene un efecto nocivo con lo que es el cuerpo, aunque sea en bajas cantidades, ya que tiene una aleación de mercurio. Pero esto no ha sido totalmente demostrado, y solamente algunos países ya no están utilizando lo que es la amalgama. En el caso ya de la resina, que es un material mucho más biocompatible con el cuerpo, es más estético, y tiene mucho más ventaja que lo que es la amalgama. La amalgama es muy buena, no estoy diciendo que es mala, es muy buena porque también soporta más fuerzas de masticación que la misma resina. Entonces, pero sabemos que en la actualidad lo que los pacientes buscan es estética, cosa que la amalgama no se la puede brindar. La odontología es armonía, función y también estética. La amalgama te puede brindar lo que es función y armonía, pero estética no la va a brindar. Y sí existe un material que sí se pueda dar las tres cosas, esas tres cosas, pues ese es el que se utiliza con mayor frecuencia. Entonces, las resinas son muy buenas, tienen el mismo color del diente, podemos utilizar cualquier tipo de resina, también son fáciles de utilizar, no llevan el proceso de preparación, como el caso de las amalgamas, que tienen que pasar por un proceso de amalgamación en el amalgamador, donde se van a utilizar ambas, donde se va a utilizar lo que es el amalgamador para unir ambas partes que tiene la cápsula donde se encuentra la resina. También dice que no tiene desventaja las resinas. Para mí sí tienen desventaja, y es que filtran con mayor facilidad que las amalgamas, y que deben de cambiarse de 5 a 7 años. Las amalgamas no se cambian a menos de que den problemas. Si la amalgama dio problema, entonces ya sí se cambian, y en muchos de estos casos sí puede presentar el paciente mucha sensibilidad, y en caso de ya cuando una amalgama se fractura, puede ser que lo más probable es que el paciente tenga que hacerse un tratamiento de canal. Ya otra desventaja de la amalgama para mí es que no se le puede poner una base en la cavidad. Cuando usted hace una resina, usted puede poner una base, ya sea de ionómero de vidrio o un liner, un forro cavitario, como el Teracal o el Fluorocil, pero en la amalgama no, solamente es la amalgama y ya. No se puede poner ningún tipo de elemento como base que vaya a ayudar a restaurar la dentina y la pulpa dental. Entonces, dicen que existen dos tipos de resinas, que son por su mecanismo de polimerización. Polimerización es por el endurecimiento que tenga la resina, y podemos ver autocurables, es decir, que la activación de la resina va a ser por una reacción química. Es decir, va a haber una base y va a haber un catalizador. Al unir este, entonces va a producir que el endurecimiento de la resina. Y están las fotocurables, cuyo endurecimiento, vamos a decirlo así, para que ustedes lo entiendan, se va a dar por una luz halógena. Esta viene en un solo tubo, como la vemos aquí, que ustedes seguro la conocen, la han visto, y la autocurable viene con un catalizador y también viene con una base, que al unirlos los dos, entonces van a formar una pasta, la cual a mezclar, eh, se va a mezclar y va a permitir en la cavidad oral que esta se pueda moldear de forma correcta. Entonces, Amiris, vamos a continuar con lo que es el óxido de zinc y eugenol. Ok. Dice que es un cemento dental considerado como protector pulpodentinario,
con el que se aísla la pulpa dental y dentina de las agresiones que podrían sufrir si se dejaran expuestas después de la preparación de una cavidad. Los cementos de óxido de zinc eugenol son utilizados en odontología desde 1890. Este tipo de cementos constituye uno de los materiales de mayor versatilidad en odontología. Su elección se basa fundamentalmente en sus propiedades biológicas y sus relativamente aceptables propiedades físicas y mecánicas. En este sentido, los cementos de óxido de zinc eugenol se adaptan bastante bien a las paredes cavitarias, sufren relativamente pocos cambios dimensionales, se disuelven y desintegran con cierta lentitud y presentan un pH casi neutro. Consta de un líquido y un polvo que al mezclarse forman una masa plástica. Cemento de fosfato de zinc. El cemento de fosfato de zinc se compone de un bote en polvo y otro líquido. No le recuadro, déjeme decir algo. El polvo se compone de lo que es del óxido de zinc en un 90% y óxido de magnesio en un 10%. Ya el líquido se compone de ácido ortofosfórico en un 64% y agua de un 30 a un 35%. Puede continuar, Miris. Bien, es importante realizar una adecuada mezcla de sus ingredientes. Si se agrega más líquido, se conseguirá mayor fluidez y disminución del pH, resultando un cemento débil, irritante y soluble, viéndose afectadas sus propiedades mecánicas. Aquí vemos lo que es el fosfato de zinc. Este es el polvo y ese es el líquido. Al unirlos, entonces va a formar lo que es la mezcla homogénea, que el fosfato de zinc es un cemento definitivo, es decir, que se utiliza para la cementación de coronas, puentes e incrustaciones. En el caso ya del óxido de zinc y eugenol es un cemento dental que se puede considerar como protector pulpo-dentinario, es decir, que va a proteger y a la pulpa y a la dentina de las agresiones que vienen fuera en la cavidad oral, de aquellas bacterias que están presentes siempre en la misma. Pero también vamos a considerarlo como un cemento temporal. Se utiliza mucho en lo que es el campo de la endodoncia y existen modificaciones del mismo. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen un IRM, que es un óxido de zinc y eugenol reforzado. Tiene, igual que el cemento de fosfato de zinc, un líquido y un polvo que al mezclarse van a formar lo que es la pasta homogénea. Vamos a continuar con lo que es el cemento policarboxilato o carboxilato de zinc, Amiris. Bien, se dice también denominado cemento de polacrilato de zinc. Es el primer sistema de cementado que surgió como resultado del esfuerzo por obtener un agente cementado adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. A diferencia del óxido de zinc, el policarboxilato de zinc presenta una mejor fuerza a la tracción y menor fuerza de compresión. Su componente líquido es el ácido poliacrílico, el cual, debido a su alto peso molecular, previene la sensibilidad pulpar, ya que sus moléculas son grandes y no pueden atravesar el espacio peritubular, actuando como selladores. Vemos aquí que está compuesto el polvo por óxido de zinc, óxido de magnesio, que también puede ser óxido de estaño. Cuando ya hablamos del líquido, entonces hay una solución acuosa de ácido poliacrílico. Continúe leyendo, Amiris. Manipulación. El líquido es muy viscoso, lo cual está en función del peso molecular y de la concentración del ácido poliacrílico, parámetros que varían de una marca a otra.
Este cemento se debe mezclar en una superficie que no absorba líquido. Ejemplo, una loseta de cristal. El líquido no se debe dispersar antes de que se vaya a realizar la mezcla, ya que puede perder agua por evaporación, lo cual produce un incremento en la viscosidad. El polvo se incorpora en grandes cantidades. Si se quiere obtener una adhesión adecuada con la superficie dentaria, el cemento se debe colocar en los dientes antes de que se pierda su apariencia brillante. Sí, miren, el cemento de carboxilato, policarboxilato de zinc, es utilizado para la cementación definitiva, pero también se le considera como un sellador pulpar, es decir, pulpodentinario. Puede ser un protector, va a impedir que las bacterias, va a rellenar lo que son los túbulos dentinarios para impedir que las bacterias del exterior puedan penetrar. Este es un cemento más o menos utilizado. Dice que no se debe de dispensar el líquido antes del polvo. Porque se va a evaporar, entonces va a perder sus propiedades. También el polvo se puede incorporar en grandes cantidades al líquido. No debe ser como algunos cementos el polvo se divide en varias partes para ir agregándose a lo que es el líquido. No. En el caso del cemento carboxilato, entonces se mezcla todo el líquido con todo el polvo sin, sin importar, eh, sin importar que sea en pequeñas cantidades o en grandes. Vamos a continuar con lo que es el cemento quirúrgico. El cemento Y quirúrgico, sí, gracias. Es un producto químico basado en el ácido acrílico que tiene como funciones la de rellenar, consolidar o estabilizar y la de amortiguar la carga de la prótesis al tejido óseo, así como una función antibiótica en el caso de que el cemento lleve también antibiótico. El cemento quirúrgico es el único material que es usado en forma amplia en cirugía periodontal. Estos no modifican en sí mismos la velocidad de cicatrización después de la cirugía. El tejido expuesto cicatriza aún sin su presencia. El propósito es proteger a la herida para asegurar que la cicatrización se produzca sin inconvenientes. Un cemento quirúrgico puede proteger en forma física la superficie de la herida del trauma mecánico directo durante la cicatrización. Puede evitar la formación de excesivos tejidos de granulación a reducir el espacio disponible para ello. Puede constituir una barrera física a la contaminación salival y bacteriana, reduciendo el riesgo de infección postoperatoria. Si contiene agentes antimicrobianos adecuados, puede ser bactericida y bacteriostático. Puede reducir la sensibilidad y brindar comodidad al paciente. Sí, mire, el cemento quirúrgico no es igual que los cementos antes mencionados, que tiene un líquido y tiene un polvo, sino que ese viene directamente una masa plástica, una pasta, que va a ayudar lo que es en el proceso de cicatrización. No va a acelerar la cicatrización, como quiera los tejidos van a cicatrizar de forma igual, sino que este va a ayudar a que el tejido que está expuesto no se produzca una cicatrización sin inconvenientes. A veces puede contener lo que es antibióticos y este va a permitir, si tiene antibióticos, también matar las bacterias y impedir que éstas crezcan. Por eso su acción bactericida y bacteriostático va a reducir lo que es el riesgo de infección y si en el caso de que se vayan a poner prótesis, va a amortiguar la carga de la prótesis. Es muy utilizado en lo que es la cirugía periodontal,
ya que se levantan grandes colgajos y se hacen procedimientos donde se expone mucho lo que es el hueso y también el mucoperiósteo. Eh, es también, como decía, una barrera física entre la saliva, que está, sabemos que hay muchas bacterias en la saliva y en la boca, y también va a impedir que éstas puedan traspasar a lo que es un tejido que está eh, en alto riesgo de infección. Bueno, chicos, vamos, chicas, ¿verdad? Que somos todas hembras. Eh, Vamos a dejarlo hasta ahí en esta parte. Si alguien tiene alguna duda o algún aporte, alguna pregunta, no se me queden con preguntas de nada. Es el momento eh, de ustedes hacerlas. Sheila, ¿usted tiene algo que decir o se le quedó la mano levantada? Se quedó la mano levantada. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, algún aporte, alguna, lo que sea? Pregunte, es el momento de preguntar, así que las escucho. ¿No tienen dudas en base a lo que hemos hablado el día de hoy de los materiales dentales? ¿Está todo claro? Es importante que pregunten si tienen algún tipo de dudas. Miren, chicas, para la próxima clase, entonces, como todas entendieron, la próxima clase que es el miércoles, entonces yo voy a elegir eh, 3 personas al azar para hacerle preguntas puntuales de esto. ¿Les parece bien? Ah, Stephanie está levantando la mano. Dígame, Stephanie. Buenas noches, profe. No tiene, vamos a decir que tiene que ver con la resina, pero no se habló de ese tema. Yo tengo una duda. eh, Vamos a decir que más una duda y una inquietud. A las doctoras allá, por lo general, uno le prepara, ¿verdad?, su bandeja de resina. Siempre yo tengo que andar preguntando porque yo en verdad soy la recepcionista, pero como dicen por ahí, uno quiere aprender de todo y me voy todóloga. Entonces, de la resina, yo tengo una duda. Dependiendo el número de piezas que la doctora va a trabajar, uno más o menos sabe el estuche de resina que le va a llevar. Por ejemplo, ya sea DA2, DA3 o de la vitra, no sé, como que si hay un control que uno deba de aprender como asistente para uno saber qué resina le va a llevar al doctor. Sí, Stephanie, mire, la cantidad de resina usted no la puede saber que va a utilizar porque eso es, mm, a veces ni el odontólogo sabe la cantidad de resina que va a utilizar en las cavidades. Yo puedo ver que una cavidad sea eh, muy profunda y puede ser que no utilice la cantidad de resina que yo estoy pensando. Y además, ustedes saben que dependiendo de la cavidad, si se le pone una base, que vamos a hablar de eso en la próxima clase, de ionómero de vidrio o de liner, la cavidad se va a reducir. Entonces, no hay un parámetro específico para saber cuánto tipo cuánta cantidad, mejor dicho, de resina se va a utilizar. Ahora, para saber el color, sí. Por ejemplo, usted habló de A2, de A1, A3, eso ya el odontólogo tiene que decirle, dependiendo. Por ejemplo, yo he asistido a odontólogas y yo por el tipo de paciente, por el color de la piel del paciente sé y digo, ah, no, ese paciente es una 3, pero eso debe decírselo el doctor si usted, el tipo de resina que quiere o no. Ahora, si usted sabe que, por ejemplo,
El odontólogo va a hacer, por ejemplo, 7 restauraciones. Usted no puede llevarle un estuche pequeñito de resina, tiene que ser más o menos intermedio. Entonces, de eso hay muchos factores que intervienen en eso. No siempre, no hay un parámetro específico para determinarlo. Amiris, dígame. Sí, también, doctora, me gustaría agregar que dependiendo también de la profundidad de la cavidad o de la preparación, se va a utilizar diferente tipo de resina, o sea, una resina que viene para la dentina y una resina que viene para el esmalte. Que eso también lo pienso que lo va a decir el doctor, lo va a pedir directamente el doctor, pero qué bueno que nosotras como asistentes tengamos claro o sepamos identificar cuál es la resina que va para la dentina y cuál es la resina que viene para el esmalte. Sí, muy buen aporte, Amiris. Miren, sí, hay resinas para esmalte y vienen resinas para dentina. Eh, Eso lo vamos a saber por el color de la resina. Sabemos que la dentina es la que le da el color al diente. Tiene que ser un poquito más opaca la resina de la dentina y la del esmalte, entonces es un poquito más brillosa y más clara el color. Aunque sea una A3 para esmalte, para una A3, sean una dos A3, entonces como quiera va a tener un colorcito más claro, lo que es el esmalte, que la dentina, por lo que le había dicho. Y es importante saber, hay odontólogos que solamente utilizan un tipo de resina, no, no utilizan, no tienen esa clasificación, dentina y esmalte, porque a veces no hay mucha diferencia. Por ejemplo, en la consulta yo utilizo la resina Ivoclar. Ese tipo de resina no hay diferencia entre para dentina y esmalte. Es el mismo brillo, es el mismo color. Entonces, eso ya va a depender del odontólogo si utiliza esos dos tipos de resina. Sheila, dígame. Eso mismo yo iba a decir que hay diferentes tipos de resina, por ejemplo, con lo que está diciendo Estefano, uno no puede llevar como asistente un control porque, como te dijo, eso va a depender de la cavidad y también hay doctores que por el color del paciente tienen que hacerlas combinadas, a veces usar una resina A2 con A3 y así. O sea que eso es incontrolable. Y también, como usted dijo, o sea, hay diferentes tipos de resina como Liboclar, que es más clara que otra, la forma, la brillan, o sea, esos son diferentes tipos de resina que se utilizan. Y hoy en día también, un aporte iba a decir es que ya están haciendo resinas combinadas, o sea que una resina puede tener dentina y esmalte, o sea, te puede servir de las dos formas. Sí, Sheila, es como usted dice. Por ejemplo, yo en ocasiones utilizo dos tipos de resina para un mismo paciente. Por ejemplo, si yo voy a hacer una clase 4 eh, y compromete un poco la dentina del paciente, pues yo le pongo una resina un poco más oscura y ya para esmalte le pongo una más clara. Yo regularmente eso es lo que hago. Onice, dígame. Sí, con respecto a eso, yo trabajo con dos doctores, normalmente, dos doctoras, perdón. Hay una que prefiere el Ivoclar. Ella hace por lo general bordes incisales y porque esa resina es muy estética, se le hace más fácil. Y con otra, con la otra que yo trabajo, ella prefiere normalmente la resina de la 3M. Y como ya yo las conozco bien, ella cuando va a hacer restauraciones que yo sé que ya al paciente se le hizo la planificación, si va a ser en posterior, ella prefiere usar la resina de la 3M. Y si va a ser en anterior, a veces utiliza la Magic o de la misma 3M puede ser una B3 y así.
Sí, dependiendo eso depende mucho también del odontólogo. Hay odontólogos que se acoplan con un tipo de resina porque le da mejores resultados, ya eso va a depender de eso y de la calidad de la resina. No todas las resinas tienen la misma calidad. Hay algunas que son mejores para posterior, para que aguantan mejor las fuerzas masticatorias, pero algunas que se utilizan, puede utilizarse completamente en la cavidad oral completa, ya sea en anterior, posterior, y como quiera funcionan de igual manera. Bueno, en mi caso, yo soy fanática de la Ivoclar. He utilizado la 3M, pero yo me acoplo con la Ivoclar. Es como decía Onice, eso dependiendo del doctor, esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún otro aporte? Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, ningún otro aporte, chicas, en la próxima clase, que es el jueves, a esta misma hora, Eh, vamos a continuar hablando sobre los materiales dentales, vamos a hablar de ionómero de vidrio, vamos a hablar de protectores dentino-pulpares y también vamos a adentrar un poquito lo que es el tema de radiografías dentales, un poquito más amplio de lo que habíamos tratado y vamos a hablar de técnica a 4 manos. Eh, es bueno que lean las guías didácticas, que se nutran bien de todas las informaciones para que en la próxima clase seamos, ya ustedes tengan los conocimientos necesarios, solamente eh, tratemos y compartir los conocimientos que ustedes han adquirido y los conocimientos que yo tengo. Si entonces ya no hay ningún tipo de aporte y todo está claro, pues nos vemos el jueves en otro encuentro más. Además, vamos a continuar, se me olvidaba decirles, vamos a continuar vamos a continuar con este tema, lo vamos a culminar y vamos a iniciar con lo que es el módulo 5, esterilización de instrumentos. Ya ustedes saben, pasen feliz resto de la noche y nos vemos el jueves, Dios mediante.